¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? Dice el Señor. Bienvenidos, hoy vamos a meditar el Evangelio del día 12 de septiembre de 2025. La buena noticia que tenemos ahora que nosotros debemos hacer también como el Maestro que nos ha enseñado. Esta es la buena noticia que podemos irnos a la palabra del Señor. La primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por disposición de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero hijo, en la fe, la gracia, la misericordia y la paz, de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. A mí, que antes fui blasfemo y perseguí a la iglesia con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia a la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que proviene de Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 15. Nuestra vida está en manos del Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado, herencia, mi vida está en sus manos. Nuestra vida está en manos del Señor. Bendiciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Nuestra vida está en manos del Señor. Enséñame el camino de la vida, sóciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Nuestra vida está en manos del Señor. Aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termina su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no advierte la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que lleva en tu ojo y entonces podrá ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y amigos, en este día especial, viernes. Este es un día que el Señor nos da una instrucción, nos da una enseñanza. Una enseñanza cómo podemos conducirnos, cómo debemos portarnos
delante de Dios y delante de los hermanos o delante de una familia, para que podamos alcanzar la vida eterna también, pero también cómo poder dar ejemplo a todos los que quieren seguir a Cristo. ¿Por qué es una enseñanza? Porque el mismo Salmo nos dice: enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñame. ¿Quién es el que enseña? El tiempo ha fijado que Jesús dejó una iglesia y esta iglesia dejó sus ministros. Y sus ministros enseñan al pueblo de Dios, que es el pueblo escogido por Él. Y por eso en la primera lectura nos habla el apóstol San Pablo a Timoteo, que él dice claramente, voy a leer un poquito más adelante el texto y el contexto. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza y ponerme a su servicio a mí, que antes fui blasfemo y perseguí a la iglesia. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo, que persiguió la iglesia y ahora es un ministro de la iglesia. Y por tanto, que el apóstol también tuvo discípulos, que son los primeros padres apostólicos, que ellos son los que siguieron, por ejemplo, Pablo. ¿Cuál es el discípulo? Pablo dejó a San Lucas y a otros más, y dejó una enseñanza para que nosotros en estos días ha venido desde hace 2000 años y nosotros seguimos siendo discípulos de los padres apostólicos, o sea, los ministros del Señor. Y por eso el Señor dice claramente en su palabra que no debemos seguir un ciego a otro ciego, porque los dos caeríamos en un solo hoyo. Claramente que sí. Entonces, ¿cómo viene y cómo vamos a discernir? Entonces, lo que diga el maestro, eso es lo que tendremos que hacer. Pero lo contrario es, ¿quién nos va a enseñar primero? ¿Cómo vamos a aprender de alguien si no sabemos su conocimiento y vamos a decir sí a lo que dice, a la enseñanza? Pero aquí viene una parte muy fundamental. Lo primero es que si nosotros hemos creído en el Señor, nosotros hemos encontrado con el que está allí en este sagrario, que es el cuerpo, la sangre y la divinidad, la presencia real de Jesús. Él nos da la capacidad, Él nos da la sabiduría, como para poder discernir al maestro que nos enseña. Y por eso aquí está la clave. La clave importante nos dice el Señor. El discípulo no es superior a su maestro. Vamos a la Biblia latinoamericana, nos da un dato muy importante. Dice, estamos en San Lucas capítulo 6, versículo 39, y nos dice, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. Aquí viene la respuesta. El discípulo no está por encima de su maestro. O sea, cuando uno va aprendiendo, no puede superar o no puede, como que no podría dar instrucciones a su maestro porque es superior. Pero aquí viene la respuesta clave, la respuesta que todos debemos esperar y todos debemos conocer, lo que nos dice acá la palabra del Señor.
Vuelvo a repetir, el discípulo no está por encima de su maestro, pero, aquí está el pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Aquí viene la formación. Cuando ustedes y yo nos formamos, cuando ustedes y yo nos preparamos, en este caso, que nosotros como Iglesia Católica, que es la Iglesia Universal, tenemos la tradición que debemos conocer muchos documentos de la Iglesia, qué es lo que se escribieron, que este magisterio también, que es infalible, igual que la tradición que es infalible y es palabra de Dios, porque primero fueron la tradición y segundo el magisterio y luego la Sagrada Escritura. Formándonos en todo esto, sí podremos decir, como dice acá, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Aquí viene la realidad de nuestra vida cristiana. No podemos decir que cuando los discípulos le dijeron a Jesús, o el mismo San Pedro, Maestro, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? La respuesta del Señor que estamos viendo acá en el sagrario es, si no se forma y no se porta como un niño, no podrán entrar en el reino de los cielos. O sea, no significa porque tú eres un maestro o porque tú eres un laico preparado o tú eres un consagrado preparado o tú eres, o digamos, el obispo, que es el más importante entre el reino de Dios. No, porque el mismo Pedro le dijo, no, si ustedes no se hacen como un niño, no podrán entrar en el reino de los cielos. O sea, que en resumen, no es el título, no es la capacidad, sino lo que es el que se conforma, el que piensa, el que actúa como un niño. Ese es el más importante en el reino de los cielos. Cuando nosotros tenemos esa formación, sí podemos llegar igual a su maestro, igual al maestro, pero no superior al maestro, sino igual al maestro. Entonces sí podemos decir ya, ¿cómo te atrevas a decir quítate la viga a tu hermano si no lo ves lo grande que hay en el corazón del maestro, posiblemente, el que enseña? Muchas veces nos equivocamos como somos seres mortales. Muchas veces nos equivocamos, pero hay alguien que nos viene a decir, mire, esto, no está bien lo que está haciendo. Entonces sí, lo vamos a tomar como una evidencia de poder discernir qué es lo que estoy haciendo. Muchas veces nosotros creemos lo que estamos haciendo es todo en lo correcto. No. El Salmo nos dice claramente, enséñame cómo debe vivir. Tú miras mis pensamientos por la mañana, por ejemplo, Salmo 32:8. Él nos ve lo que estamos haciendo, Él nos enseña el camino, Él nos guía y Él está con nosotros, que es el Señor. Pero sí necesitamos el magisterio, no podemos estar solos. Sí necesitamos la tradición, que es infalible. Sí necesitamos la palabra de Dios para formar, para poder hacer como el Maestro. Que la paz del Señor siempre esté con ustedes y esté conmigo para poder seguir en esta enseñanza de la palabra de Dios, para así podamos seguir buscando a Dios, no solamente
ustedes y yo, sino que también la generación que viene, los niños, los que no han nacido, para que el Evangelio siga como una buena noticia para todos. Bienvenidos, que el Señor les bendiga.